Todas y todos. Mi nombre es Frida Yaritzi Gardeño Reyes, de tercer semestre de la licenciatura en Pedagogía. En septiembre de 2020, en medio de la pandemia, se inició con un proyecto cuyo objetivo era crear un espacio de discusión de estudiosos en cultura para la paz y la comunidad upeniana. El ciclo de conferencias Educar para transformar en cultura para paz. Organizó en total 7 conferencias y un panel donde participaron 13 especialistas. Los resultados de este proyecto se observan en el creciente interés de estudiantes tanto de licenciatura como de maestría, por incorporar los temas transversales de la cultura para la paz en sus proyectos de investigación. El proyecto, que inició como un ciclo de conferencias, ahora busca perfilarse como un seminario permanente donde docentes y estudiantes puedan presentar los avances de sus investigaciones relacionadas con la cultura y la educación para la paz. En esta ocasión nos conectamos 3 instituciones: la Normal de Jilotepec, la sede regional de UPN de Ixtlahuaca y la UPN 151 Toluca, para presentar el texto Formación docente y violencias en tiempos de pandemia, narrativas de jóvenes mexiquenses desde la etnografía para la paz. Se trata del capítulo 9 del libro Testimonios antropológicos de la pandemia por COVID-19 en América Latina, coordinado por el doctor Gabriel Angelotti Pasteur, de la Universidad Autónoma de Yucatán y financiado por el CONACYT. Sus autores: Isaura Martínez Rodríguez es docente de tiempo completo en la Escuela Normal de Jilotepec, en el Estado de México. Es doctora en Educación para la Paz y la Convivencia Escolar por la Universidad Autónoma Indígena de México. Tiene interés en diversas líneas de investigación: interculturalidad para la paz, convivencia escolar pacífica, conflictos, mediación, educación socioemocional. Ha examinado temas relativos a comunidades educativas del nivel básico, en particular el pandillerismo desde la visión de la educación para la paz y la interculturalidad, así como las aportaciones de la interculturalidad en las prácticas docentes en el nivel superior, la incidencia de la educación emocional, interculturalidad, la paz, los conflictos en la formación de docentes. Saúl Alejandro García es profesor e investigador en la sede regional Ixtlahuaca, en México, de la Universidad Pedagógica Nacional 151 Toluca, Estado de México. Es doctor en Ciencias Sociales y antropólogo de formación, cuyos intereses se enfocan en diversos aspectos vinculados a la educación intercultural, pueblos originarios y sustentabilidad ambiental. Ha examinado temas relativos a las comunidades educativas de nivel superior, pueblos indígenas y en particular sus formas de pedagogía intercultural y naturaleza, sobre los cuales ha publicado varios artículos y libros. Asimismo, ha impartido cursos de educación ambiental, pedagogía intercultural y pueblos originarios del Estado de México desde hace años sobre estos temas. Sebastián Salazar Vences es profesor en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca, Estado de México. Es comunicólogo y politólogo de profesión. Cuenta con estudios de maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es doctorando en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Sus intereses se enfocan en la teoría crítica y en el análisis de políticas educativas desde el enfoque de los estudios para la paz y la interculturalidad. Bueno, buenos días, doctora Isaura, doctor Saúl, ¿nos escuchan? Hola, buenos días a todos y todas, aquí estamos. Bueno, iniciamos con un poco de retardo, pero bueno, la dinámica es que tenemos 20 minutos cada uno de los ponentes para platicarles cómo es que desarrollamos este capítulo del libro que estamos presentando en este momento. Es una doble presentación. En un primer momento es la presentación del libro en general, que se llama Los testimonios antropológicos de la pandemia por COVID-19 en América Latina. Fue un compendio de 3 tomos, nos tocó en el segundo tomo. La doctora Isaura, el doctor Saúl y su servidor colaboramos con el capítulo 9, que es en específico el capítulo que les vamos a presentar,
Y pues para iniciar, les recuerdo, tenemos 20 minutos a los ponentes, iniciamos con la doctora Isaura, después pasamos el micrófono al doctor Saúl y pues después tomaré la palabra, terminará la palabra a su servidor y pasamos a un diálogo de 20 minutos de preguntas y respuestas. Es importante mencionar que el evento es un enlace con la unidad, con la normal de Jilotepec, con la subsede de Ixtlahuaca, que pertenece a la unidad 151 de Toluca y la unidad 151 de Toluca. Entonces, doctora Isaura, le cedemos el micrófono. Tiene 20 minutos para platicarnos y presentarnos el texto que estamos pues presentando, ¿verdad? Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto que estemos aquí en este evento, la UPN en sus diferentes sedes, con el doctor Saúl, quien fue mi maestro, mi sínodo en el doctorado, y ahora la experiencia que tengo con el doctor Avences. Un gusto trabajar con ustedes. Esta es nuestra primera experiencia de trabajo juntos. Y pues bien, yo quiero compartir mi experiencia. La escritura de este capítulo fue muy padre porque pudimos recuperar las experiencias a través de nuestros alumnos, recuperando las voces de nuestros estudiantes en la pandemia precisamente. Ustedes saben que fue un momento muy atroz, muy doloroso para todos y todas nosotras, independientemente de si eran niños, adultos, padres, hijos, madres, etcétera. Entonces, cada uno vivió una realidad bien diferente. Y pues justamente yo escribo esto en mi participación, porque generamos 3 testimonios, un profesor 1, que van a encontrar aquí en el escrito, que es el doctor Avences, su servidora, soy la profesora 2, y el profesor 3, quien escribe esta parte es el doctor Saúl precisamente. En la parte que a mí me corresponde, redacté que pues la pandemia puso a prueba las habilidades docentes como nunca antes nada lo hizo. Y justamente aquí afrontamos este proceso que marcó una etapa caótica, con la intención de favorecer el aprendizaje en condiciones extremadamente delicadas para las familias. Ustedes lo saben: mortalidad, desempleo, padres violentos, hijos huérfanos, desatención académica, abandono emocional, un encierro atroz que nos dejó diferentes huellas emocionales, y fuimos recuperando estas experiencias de nuestros estudiantes, así como estudiantes, como padres de familia también, como hijos también. Entonces fue muy padre porque lo fuimos relacionando con en mi caso, con los contenidos de los cursos que me fueron asignados en su momento. Aquí también pusimos en práctica las diferentes tecnologías, debimos aprenderlas de manera rápida, usarlas a nuestro favor para acercarme a esas expresiones muy dolidas que venían de la incidencia de la situación sanitaria que estábamos atravesando. Entonces reflexioné sobre lo que estábamos haciendo y teníamos que lograr ese equilibrio emocional a través de lo que estábamos haciendo. La Escuela Normal de Jilotepec, como muchas otras escuelas, ustedes saben, se caracteriza porque los docentes que formamos tienen mayor incidencia en las aulas de práctica. La formación de maestros tiene que ver con el diseño, con la implementación de planes de clase, y justamente lo relacioné porque fui responsable de un curso, el curso de estrategias para el desarrollo socioemocional, y desde aquí empecé, a la vez que abordé los contenidos, apoyar a mis estudiantes. Y aquí fue donde recuperé una propuesta muy interesante, que es la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, donde las alumnas tenían sus primeras experiencias, sus primeros acercamientos a la práctica profesional. Imagínense, la primera experiencia, y resulta que no la pudieron realizar porque llegó el confinamiento obligado. Entonces algo teníamos que hacer. Las alumnas y alumnos no podían quedarse sin esta parte de la práctica profesional, y trasladamos la escuela con todo lo que ello implicaba a las casas, a los hogares. El terreno práctico tenía que crecer, tenía que surgir, tenía que tener una atención inmediata. Entonces, pues nuestro compromiso era el fortalecimiento de la práctica profesional, y algo teníamos que hacer.
Entonces, inicié un proceso de investigación, de reflexión, de diseño e implementación de actividades que permitieran transitar del miedo, los conflictos, la violencia, tanto en los estudiantes como los alumnos de mis estudiantes en las escuelas de práctica profesional. Y aquí empezó lo bonito de esta experiencia, que era la redacción de cuentos. La redacción de cuentos con este toque de la comunicación no violenta, donde los alumnos relacionaban los aprendizajes esperados que les habían asignado justamente en las escuelas donde se les había asignado, y aquí pues recuperamos esta propuesta de comunicación no violenta. Habla de dos personajes centrales, que es la jirafa y el chacal, y que estos personajes llevan a los niños a reconocer cuando se actúa juzgando, manteniendo un comportamiento neutral. También estos personajes, dicen las alumnas que tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo, que son atractivos, que llaman mucho la atención, que enseñan a las personas de manera creativa a comunicarse de manera positiva en situaciones de conflicto y aún en situaciones de violencia. En este mismo sentido, fuimos relacionando las emociones y rescatamos las narrativas para conocer de manera íntima al grupo. Al principio sentí que pues mi idea era muy minúscula, poco relevante, me sentía al igual que muchas personas con mis emociones encontradas. Tenía a mi hijo con meses de nacido, conviviendo con mi esposo, que también es profesor, entonces teníamos que lidiar con toda la cotidianidad a la que vivimos en los hogares y combinándolo con el trabajo. Entonces, el reto era trabajar en mi ser, con mis propios alumnos y mis alumnos con sus estudiantes, como ya lo mencioné, con sus estudiantes del nivel de preescolar. Las respuestas fueron muy positivas. Las alumnas empezaron a trabajar con esta propuesta y con los cuentos, y fuimos relacionando sus propias experiencias con la propia familia. Hubo alumnas que trabajaron directamente con las abuelitas, con los tíos, con los sobrinitos, con los hermanitos, con la mamá, con el papá, con en el caso de las que tenían al pareja, pues también. Entonces, también trabajamos un video que llevaba por nombre, todas tenían que colocarle por nombre, la comunicación no violenta y mi familia, las emociones en tiempo de coronavirus. Esta fue una actividad sumamente retadora en todos los sentidos, cognitivamente, emocionalmente, porque los alumnos asumieron responsablemente la consigna. Y voy a leer un poquito. Un ejemplo de ello es Julia, una estudiante, que es un nombre ficticio, quien desde una visión de respeto grabó en un video, se asumió como docente y también como hija. Debía ser compatible ambas condiciones para llevarlo aprendido dentro del hogar. Implementó una actividad sencilla pero relevante en cuanto al tratamiento que esto implicaba. Inició explicando a sus padres, a su madre y su papá, la actividad, donde les solicitó que dibujaran una casa. Los padres empezaron a expresar sus sentimientos. El padre le decía: soy operador de una pipa de agua, hoy en día me encuentro estresado por la escasez de trabajo. Su mamá: soy ama de casa. Ahora, y la misma estudiante les iba explicando este proceso de comunicar lo que sentimos, pero de una manera empática, es decir, para ser escuchado debemos escuchar. Un claro ejemplo es la manera en que damos a conocer nuestras necesidades. Perdón, doctora, la perdimos, perdimos su audio. Por ahí están arreglando. ¿Alguien está listo? ¿Ingeniero? ¿Ya? Listo. Perdón, doctora. Ok. Me dicen en qué parte me quedé. Bueno, recupero un poquito lo de una alumna. Estaba con un estudiante que les decía que grabó un video donde involucró, donde invitó a su papá, a su mamá, y los contextualizó en la cuestión de cómo se trabaja este proceso desde la comunicación no violenta, donde se debe trabajar de comunicar los sentimientos, las necesidades y las emociones de manera empática, nunca juzgando, porque cuando juzgamos y decimos: eres irresponsable, eres flojo, eres egoísta, no me gusta como eres, estamos juzgando. O incluso cuando nosotros mismos decimos: es que yo confío en ti,
y soy tonta por confiar en ti. Se me ocurre eso, ¿no? Entonces, esas situaciones no ayudan en la comunicación con las otras personas, y esto fue lo que aprendieron nuestras estudiantes, a comunicar de manera asertiva, de manera empática, sintiendo emocionalmente a los papás, a las mamás, a los hermanitos, etcétera, etcétera, y esto contribuyó a mejorar las relaciones interpersonales en los hogares. Pero también esto impactó directamente en los preescolares, donde fueron asignados como maestros practicantes. Estas chicas, este grupo de alumnas, orientó a sus alumnos a través de las actividades que mandaban de manera escrita. Ustedes saben que la planeación se tuvo que ajustar totalmente a las condiciones dada la situación de que pues muchos no sabíamos manejar la tecnología como ahora lo hacemos, que ahora nos conectamos directamente en una sesión Meet sin ningún problema, que podemos armar grupos de WhatsApp. En ese momento, si bien se hacía, pero no con el auge que ahora se hace. Entonces, teníamos que trabajar en esto, en reconocer, en escuchar, reconocer y regular todo esto que estaba ocurriendo. Una alumna me escribía: mi mamá me dijo que intentara ser jirafa, y jirafa es un personaje de la comunicación no violenta. La jirafa representa la neutralidad, la objetividad con la que se comunica, la sensibilidad hacia los otros. Entonces también ya las familias estaban reconociendo esta parte que sus hijos como futuros docentes estaban aprendiendo en la escuela normal. Igual de esta manera se trabajó y se empató con los programas que ya conocemos de manera oficial, emitidos por la Secretaría de Educación Básica con el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el PENSE. Esto se revisó junto con los alumnos y se ajustaron las actividades o se propusieron otras, pero siempre desde esta perspectiva de la comunicación no violenta. Entonces, se planearon diferentes situaciones didácticas para el nivel de preescolar. Al igual, pues, los alumnos escribían cuentos. Por ejemplo, una alumna escribió: la atención de Pedro cada vez que llegaba a casa era preocupante. Contagiaba sus emociones y pensamientos negativos a la familia. Se llenaba de estrés, gritos, miedos, angustia. Todos los días las noticias difundían mucha información y él sentía que en cualquier momento se podía contagiar. Hasta quería acondicionar un cuarto por si se contagiaba. Esa era una expresión de una alumna de lo que vivía en su casa con su papá. Otra alumna decía: ya estoy harta, prefiero ir a la escuela, estoy haciendo tarea. No puedes entender que me están dejando bastante, le decía una alumna a su mamá, es que me están dejando mucha tarea. Y las mamás: no, pues es que me tienes que ayudar, estás en la casa, tienes que lavar trastes, tienes que hacer esto y aquello. Sí, mamá, pero tengo que atender también mi escuela. Entonces, esos conflictos también estaban muy presentes como en muchos hogares. Otro cuento muy interesante, esta narrativa, la jalé de una alumna que escribía: Ana y Omar, su propia historia, son nombres ficticios. Conforme el paso de los días, Ana y Omar, estos queridos hermanos, comenzaron a pelear cada vez con mayor frecuencia y sus discusiones eran más intensas. Óscar empezó a insultar a Ana de manera burlesca, así que ella lo acusó con su papá. El hermano, por su parte, seguía diciendo cosas a su hermana. Ana pensaba: debo controlarme porque en mi curso de estrategias para el desarrollo socioemocional dice que el enojo es una de las emociones más peligrosas y te puede llevar a hacer cosas de las que puedes arrepentirte. Así que no hubo una cordura en ninguno de los dos y estalló la bomba. Ana fue y le jaló el cabello a Omar. Él hizo lo mismo, así que los dos se tomaron de los pelos, no se soltaron y se pellizcaron. Cuando su papá escuchó lo que estaba pasando, fue a ver lo sucedido e intentó separarlos, pero era en vano, el coraje de ambos era muy fuerte. El papá tomó el palo de la escoba y les pegó para que se separaran, y cuando lo logró, les dijo enojado: de veras que ustedes no entienden, ya estuvo suave de que diario estén peleando como perros y gatos. Y así, historias como estas podemos encontrar bastantes y que las fuimos recuperando a través de los cuentos, porque a veces cuando les preguntamos directamente a los alumnos, no todos te lo quieren contar de manera directa porque les da pena, pero cuando les dicen, van a escribir un cuento con nombres ficticios o su propia historia, en un cuento cambia la situación. Esto fue trascendente porque ustedes saben que la escritura es un momento íntimo que permite pensar las relaciones interpersonales, reconduce
lo que se hace, las conductas, se reduce la resistencia a visibilizar las hostilidades, pero también a generar condiciones para la reconciliación y la convivencia pacífica. Todas estas narrativas plantearon el desafío de escribir sus experiencias de manera libre y espontánea. El grupo dejó ver cómo la convivencia doméstica sufrió rupturas en muchos momentos debido a los conflictos por situaciones aparentemente irrelevantes. Leí todos los cuentos de mis estudiantes, identifiqué los conflictos y los problemas que se estaban viviendo. Gracias a ellos y la manera en la que se abrieron, pude apoyar a algunos en sus situaciones que estaban viviendo en este momento. Entonces, la comunicación no violenta permite trabajar con propuestas que vislumbran la urgencia de llevar prácticas de paz en muchos hogares. Reflexionaron que los conflictos tienen lugar en la vida de las personas de manera continua, de manera recurrente, a veces imparables cuando no hay formas de entender que están presentes y que la gestión pacífica es central. El problema no es el conflicto, sino la forma en cómo se gestiona, y eso es lo que falla o se rompe en muchas situaciones, en muchos hogares, en muchas situaciones de la vida real. También quiero contarles mi experiencia como asesora de titulación en la licenciatura en educación primaria. Trabajé con una alumna que a la vez tenía diferentes problemas de conectividad, de económicos, la comunicación fue muy complicada, a veces tenía que trabajar y continuar con sus prácticas a distancia en la escuela donde fue asignada. Entonces, esta chica, pues, lavando ropa también encontró una oportunidad de subsistencia y apoyar a su familia. Entonces, también aquí vi la necesidad de que las mujeres pobres y estudiantes no es algo nuevo, es algo que es preocupante y digno de admirar en quienes tienen la necesidad de cambiar su realidad, no dejando de ser quienes son, que de eso se trata, que las alumnas se reconozcan desde sus propias realidades, respeten y no les dé pena hablar de lo que son. Y pues esto, el cansancio que vi en estas alumnas, pues es digno de admirarse y da una oportunidad para continuar fortaleciendo a las alumnas y alumnos que se van a incorporar al servicio público docente. Entonces, esta chica construyó su documento naufragando entre la escasa comunicación con el grupo asignado, a la vez yo, la escasa comunicación que tenía con ella, también con que pues no era vista como una figura de autoridad porque al final no conocía a sus alumnos de manera física. Y pues hay aquí que le sugerí desarrollar un estudio de caso, pues los niños igual en el nivel de que sea, difícilmente se abren a los conflictos y violencias que se viven al interior de sus hogares, y esta situación permitió que la alumna se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque los alumnos al escuchar el caso que se les estaba asignando dijeron, yo haría esto, yo haría aquello, a mí me pasó tal situación, y pues esto fue jalando y enganchando a los alumnos para que ellos se abrieran y conocerlos un poco, porque ustedes saben que un documento de titulación implica investigar, implica intervenir, y teniéndolos a distancia, pues es muy complicado. ¿Cómo voy, doctor, con el tiempo? Hola, doctor. Doctora, soy maestro aún. Perdón, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Le falta mucho? No, ya voy a cerrar. 2 minutos. Muy bien, perfecto. Bien. Pues entonces quiero cerrar con esta parte, que la prevención de la violencia en el contexto familiar implica el desarrollo de habilidades socioemocionales mínimas requeridas. Los docentes en formación deben ser un vínculo para orientar a las familias hacia relaciones más francas que eliminen relaciones fundadas en la tradición de responder con la violencia. Concluí un ciclo escolar, el 2020-2021, contagiada de COVID. También fui presa de esta pandemia, presa también de mis emociones, de mis propios conflictos. Viví el tremendo sentimiento del abandono por algunos familiares cuando también me contagié, seguramente estaban igual que yo. Enfrenté la difícil situación, a veces llorando, otras no sabiendo si comer, dormir o quejarme por lo que estaba ocurriendo. Mi esposo y mi hijo fueron mi principal motivación.
los formadores de formadores, tenemos en nuestro trabajo, en nuestros retos que encontramos en nuestras realidades, una motivación para trabajar la solidaridad y la esperanza para quienes no han encontrado en la escuela un espacio para el reconocimiento y el encuentro dinámico. Tenemos muchos retos, muchas oportunidades con nuestros alumnos, y esta experiencia, si se dan cuenta, fue simultánea entre lo que ocurría en mi propia realidad con lo que estaban pasando mis estudiantes docentes en formación, y a la vez lo que estaban pasando estos chicos con sus alumnos asignados en sus escuelas de práctica. Muchas gracias. Y agradezco la presencia de mis compañeros maestros que se encuentran en esta sala de Zoom, compañeros de aquí de la Escuela Normal, y mis alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la presencia también y saludamos a los compañeros de la Normal de Jilotepec. Pasamos el micrófono al doctor Saúl Alejandro. Adelante, doctor. 20 minutos. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, ya como el maestro Sebastián lo comentó, yo soy Saúl Alejandro García. Yo quiero platicarles dos momentos, ¿no? Acerca de esta experiencia. La primera es en cuanto a cómo fue que se dio este trabajo, que me parece que es importante porque nosotros, con el maestro Sebastián y la doctora Isa, coincidimos en situaciones de trabajo, y bueno, pues se dio la oportunidad, ¿no? En pláticas. Nos dimos cuenta que ambos habíamos hecho situaciones similares, parecidas, sobre todo con nuestros estudiantes en tiempos de pandemia. Entonces, la primera parte debo decir que fue que como lo dijo la estudiante compañera de allá de UPN Toluca, justo es un libro, es un capítulo del libro que es el 9 de este libro, que debemos de decir que fue una convocatoria abierta a nivel nacional. Nosotros sí presumimos mucho este logro porque es de la Universidad de Yucatán. Ellos jalaron un financiamiento del CONACYT, del cuerpo académico, lo cual quiere decir que pues llegaron varios textos, y como su nombre dice, fue un concurso, y yo creo que el mérito de haber logrado esto pues tiene mucho que ver también con la manera en cómo uno presenta las cosas, ¿no? Ese es el primer comentario que quiero hacer en torno a que es un tema interesante. Nosotros lo construimos con una metodología, eso es también lo importante, porque no solamente es narrar nuestras experiencias, sino todo bajo un enfoque teórico-metodológico. Y justamente ahí es donde quisiera yo comentar muy brevemente que fue Etnografía para la Paz. Quizás muchos de ustedes no han escuchado hablar de esta metodología. Etnografía para la Paz, pues tiene en sus orígenes, ¿verdad?, desde la paz y desde los estudios para la paz, porque a veces ahí confundimos con la educación para la paz, que son dimensiones diferentes, ¿no? Sin embargo, pues la paz es una parte de esta dimensión que es la cultura de paz, ¿no? Paz no solamente es educación, sino hay otras, va más allá de educación, pues es lo que les quiero decir. Y entonces, en cultura de paz encontramos unas metodologías, y esta metodología en particular, Etnografía para la Paz, nos permitió orar desde nuestras experiencias propias, hemos vivido. En los estudios positivistas, pues esto de alguna manera no tiene cierta validez, por llamarla así, porque bueno, se pone en cuestionamiento la situación metodológica y hasta dónde lo que uno dice puede ser cierto o no puede ser cierto. Sin embargo, los actores juegan un papel importante. Y cuando hablamos de actores, no solamente pensamos en nosotros, o sea, el capítulo, la doctora Isa, o sea, los estudiantes que las narrativas que nosotros recuperamos fue de nuestras experiencias propias a partir de diversas situaciones que nosotros mostramos en el texto, ¿no? En el artículo, perdón, bueno, sí, el texto. Entonces ahí encontramos una postura desde nuestras propias visiones subjetivas, ¿no? Ahí insisto que hay unas metodologías muy propias para ello, y en ese sentido
tratamos de recrear estas visiones y encontramos muchas similitudes, ¿no? Lo cual quiere decir que los problemas eran comunes, o sea, no era solamente de Ixtlahuaca, no solamente de Toluca, no solamente de Jilotepec, porque la muestra fue justamente de nuestros estudiantes de Ixtlahuaca, en mi caso, de Toluca, en el caso de nuestro Sebastián, y de Gilo, ¿no? En el caso de la doctora Isa. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es importante comentar que la amplitud en cuanto a las personas con las que se trabajó, la metodología y todo eso, pues obviamente nos dieron un lugar y un espacio que es lo que estamos compartiendo en estos momentos ahora en la difusión, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a ahora sí el contenido del mismo, pues ya Isa lo hizo saber en torno a que era todas las situaciones a las que nosotros nos enfrentamos y también nuestros estudiantes, ¿no? Las ausencias que, aunque estábamos en control remoto, bueno, vía internet, pues uno también, las ausencias eran importantes, ¿no? Sobre todo por la situación alarmante en la que muchos de los estudiantes no se podían conectar, pues por falta de economía, falta de conectividad, que esa es una recurrente en la que, pues, no importaba el contexto, ¿no? Se presentaba, dado que nuestros estudiantes, bueno, pues, son personas que viven, pues, o que vivimos prácticamente al día, y sobre todo, pues, muchos de nuestros estudiantes y sus papás y sus familias, pues, algunos son comerciantes y como, pues, no había la situación, pues, muchos incluso se vieron obligados a trabajar, ¿no? Se modificó la estructura familiar, se modificó la estructura socioeconómica, los roles, como justamente lo dijo la doctora Isa, ¿no? Y bueno, eso lo veíamos en el sentido de las entrevistas, hicimos entrevistas. Yo invito al público para que revise la manera en cómo está construido, digamos, la manera más bien en cómo mostramos las evidencias, ¿no? Que yo creo que eso es lo que vale y eso es lo importante de cuando uno tiene claridad en la metodología, cómo se muestran los resultados, ¿no? Y en ese sentido, los actores son quienes nos hablan. Los actores son quienes nos comentan, nos dicen sus dolores, sus sentires, sus pensares de lo que en ese momento estaba ocurriendo. Me llama mucho la atención las similitudes con las que hay, bueno, no es de extrañarse, a pesar de que en el caso de Toluca, pues muchos de los chicos son urbanos, ¿no? Digo, entre comillas, por llamarle de alguna manera, y en el caso de Ixtlahuaca, bueno, pues aquí el contexto es diferenciado, similar a Gilo, ¿no? Sin embargo, pues también encontramos algunas situaciones diferentes en torno al contexto de la diversidad en la que estamos, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que encontramos y pues sobre todo invitar al público, ¿no? Sebastián, no sé si habría la oportunidad, a quienes y invitar a nuestros estudiantes, invitar a los colegas profesores lo perdemos. Para que vean, lean y que vean que, bueno, que se anime, ¿no? Pues bueno, sí, dime, ya estoy terminando. Bueno, entonces, pues, sí, dime. Cuando dijo, no sé, maestro Sebastián, si había la oportunidad, ahí lo perdimos. Ok, entonces, si había la oportunidad, a ver un poquito antes. Hola. Hola. Hola, hola. Lo escuchamos, doctor. Ok, entonces, bueno, nada más, pues lo que acabo de comentar, ¿no? La oportunidad de haberme dado, que nos hayamos encontrado, los autores, la doctora Isa, que la respeto mucho, la admiro mucho, coincidimos pues como profesor estudiante y ahorita pues somos colegas, ¿no? Y qué decir del maestro Sebastián, su calidad humana, su razonamiento, lo cual pues nos llegó a coincidir, ¿no? Y invitar al público, ya me acordé, invitar al público a maestro Sebastián para que a ver si podemos dar la liga donde está el texto, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues que llegue pues a todo bueno, no solamente a nosotros, sino a los demás autores, porque me parece que hay experiencias muy, muy, muy interesantes. Eso sería de mi parte, maestro Sebastián, doctora Isa.
Muchas gracias, agradecerle también a mis autoridades acá en Ixtlahuaca el hecho de que también sepan que en Ixtlahuaca, pues, y en Toluca y en la normal, pues, tratamos de hacer investigación y aquí están los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora me toca mi turno. Tendré otros 20 minutos aproximadamente para hablar de mi colaboración en este trabajo. Yo quiero iniciar agradeciendo a la invitación del doctor Saúl Alejandro, porque desde hace tiempo habíamos visto que teníamos como temas similares, donde estábamos trabajando los estudios para la paz, la cultura para la paz, la educación para la paz, la interculturalidad, y habíamos tenido acercamientos para trabajar de manera colaborativa. Después tuvimos ahí el distanciamiento de la pandemia, todos tuvimos como un caos, y durante la pandemia pues comenzamos a hablar y vimos la oportunidad de escribir este texto, pero este texto solamente se concreta una vez cuando regresamos del confinamiento. Entonces, agradecer la invitación para colaborar en este texto, que como bien lo dice, es un texto dirigido por que la Universidad Autónoma de Yucatán saca la convocatoria a nivel nacional. Nosotros participamos, la convocatoria es con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces participamos con nuestro trabajo y pues fuimos seleccionados e incorporados en este trabajo que estamos presentando en este momento. También quiero agradecer la colaboración de la doctora Isaura, ahí tuve la oportunidad de conocerla, no la conocía. Fueron varios meses de estar trabajando hasta altas horas de la noche conectados por Meet para escribir el texto, escribíamos una parte, escribíamos otra, no nos gustaba. Entonces ahí comenzamos a trabajar de manera colaborativa. Yo creo que es una de las cosas que como investigadores pues no estábamos como muy acostumbrados a estar trabajando de esta manera como híbrida, pero fue el primer momento, el primer acercamiento, yo creo que tuvo buenos resultados. Y bueno, yo tuve aprendizaje de 2 doctores, entonces agradecerles a los 2 doctores. Bueno, yo mi intervención quisiera pues sí hacer la invitación, en un momento les colocamos ahí la liga donde pueden encontrar el texto, el libro, es un libro de 3 tomos, les decía. Pero yo quisiera iniciar recuperando algunos puntos que ya han tocado pues los otros autores, ¿no? Uno de esos puntos es el hecho de que utilizamos una metodología que se posiciona en contra del positivismo. Este texto es importante para los compañeros que nos están escuchando en la normal y en la sede de Ixtlahuaca y los compañeros que nos acompañan, los estudiantes que nos acompañan aquí en el auditorio, porque puede servir para sus trabajos de tesis. Utilizamos una metodología que se denomina etnografía para la paz. Esta etnografía para la paz toma una postura de distanciamiento y crítica con aquellas posturas positivistas que asumen al sujeto investigador como distante de su objeto de estudio y su objeto de estudio son otras personas. Entonces, a partir de ese momento hay una crítica a la metodología. Esta metodología donde el autor no se involucra dentro de su objeto de estudio. Yo creo que esta metodología se relaciona mucho con la práctica docente, porque dentro de las ciencias de la educación es constante la reflexión después de la intervención docente y es algo que hemos puesto mucho en práctica en nuestras clases. Tenemos una intervención educativa y después de la intervención educativa decimos, ¿qué hice yo como docente en este momento? Pues básicamente esa misma actitud de qué hice yo en ese momento cuando estaba haciendo mi clase y ahora lo estoy reflexionando, es lo que nos permite la etnografía para la paz. Es una reflexión de nosotros situados e involucrados, relacionados con los sujetos a los que intervenimos. Eso tiene implicaciones porque las personas con las que trabajamos no las asumimos como objetos, sino como sujetos que tienen pensamientos y sentimientos y emociones particulares. En ese sentido, la etnografía para la paz lo que busca es recuperar los saberes y los sentires de las personas que interactúan en un momento dado, independientemente si se denomina investigador e investigado o profesor y estudiantes. Todos somos uno mismo
tratando de enseñarnos unos a otros a cómo observamos y cómo percibimos la realidad. Esto yo creo me parece es algo interesante y que me gustaría que se lo llevaran para reflexionar ustedes si esa es una postura que les sirve para abordar sus investigaciones que van a presentar para obtener los diferentes grados en licenciatura en educación en las normales y licenciados en pedagogía aquí en la UPN y licenciados en intervención indígena, me parece, en Ixtlahuaca. Entonces, es una buena metodología que a nosotros nos sirvió. En mi caso, yo utilicé un focus group después de que regresamos. Yo tenía clase con un grupo que anteriormente ya había tenido clase, entonces viene la pandemia. Yo recuerdo esa pandemia, teníamos una actividad, normalmente yo trabajo con secuencias didácticas, es un acompañamiento que le hago a los estudiantes para que planifiquen una clase y después intervengan. Estábamos trabajando con ese equipo, la noche siguiente, el día siguiente iban a tener una intervención y me dicen, ¿saben qué, maestro? Las clases se cancelaron, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Luego me dicen que yo tengo una junta urgente, venimos al otro día a la junta urgente y nos dicen, nos vamos 2 días de confinamiento porque no sabemos qué va a pasar con este virus. Después vienen las vacaciones y nos extendemos a un mes y durante ese mes se termina el semestre y luego inicia otro semestre con incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, probablemente es un semestre que vayamos a regresar y no vamos a regresar, realmente no regresamos y es cuando más dura se pone la pandemia, ¿no? Durante ese momento, pues, quedó evidenciado las circunstancias, nos quedaron rebasadas a los docentes, de alguna manera tratamos de hacer frente al problema. Yo soy sincero, yo no sabía transmitir en un en vivo y las compañeras que eran como las jefas de grupo me decían, profe, ¿qué tal si intentamos hacer un enlace en vivo? Y dije, pues va, nos hacemos el enlace en vivo, ¿no? Tuvimos muchos errores, muchos problemas, pero poco a poco fuimos aprendiendo. O sea, yo traté como de adecuarme a las tecnologías, las compañeras me hacían propuestas, yo trataba de implementarlas, veíamos cómo podíamos, yo reflexionaba y decía, yo puedo mejorar esto, mi práctica docente haciendo estas otras cosas. Yo lo reflexionaba y así fuimos trabajando, ¿no? Entonces, cuando regresamos, después del confinamiento, regresamos en circunstancias muy distintas porque teníamos grupos pares y nones y unos venían unos días y otros venían otros días. Se presenta la oportunidad de escribir este texto y yo le convoco a mis estudiantes con los que tuve clase durante la pandemia a participar en 2 focus group. En el primer focus group asistieron 4 estudiantes y en el segundo focus group asistieron otros 3 estudiantes. De esos focus groups saqué 3 estudios de caso que me permitieron a mí reflexionar sobre mi práctica docente a través de la experiencia de los saberes y sentires de estos estudiantes. Entonces yo invito a toda la comunidad a que se den un clavado ahí en el texto que ahorita les vamos a compartir para que vean cómo es que estos 3 estudiantes platican sus saberes y sus sentires durante la pandemia y en el regreso de la pandemia. Ahí van a poder ustedes identificar el caso de una compañera que le hemos cambiado el nombre por pues, tenerle ahí confidencialidad, pero le llamamos Aida. Aida nos cuenta, ella era jefa de grupo y con ella estuve constantemente evaluando las posibilidades de hacer una intervención o otra intervención y cómo estuvimos ahí haciendo como un equipo, porque también teníamos otra compañera, ella no quiso participar en el focus group, pero tuvimos la oportunidad pues como de ir viendo, ¿no? Ir aprendiendo juntos cómo reaccionaba el grupo en un proceso de comunicación dialógico, ¿no? Después presento el caso de Aldo. Aldo es un estudiante muy simpático y muy querido dentro de la comunidad upeniana, pero que pasó por problemas existenciales, porque él tuvo ahí unas cuestiones como filosóficas, se le cruzaron los cables y se desapareció. Y como desapareció, pues el grupo lo echó de menos, ¿no? Buscaban, ¿qué pasó con Aldo? ¿Dónde está Aldo? Porque es muy buen estudiante, la verdad. Mis respetos como estudiante, como persona también, más.
Pues resulta que este estudiante tuvo problemas primero políticos y después existenciales filosóficos, ¿no? Entonces habló conmigo y pues vimos la manera de que no perdiera el semestre y pues bueno, lo apoyamos en lo que se pudo, pero también es una forma de observar cómo es que la pandemia afectó a los diferentes estudiantes independientemente de si son muy buenos académicamente o pues son regulares, o pues bueno, es un ejemplo, ¿no? También tengo el ejemplo de Manuel, que él durante la pandemia perdió a su madre, ¿no? Entonces, ahí cuando a un estudiante pierde un ser tan querido como es la madre, y luego viene y le dice, maestro, me pasó esto, pues el maestro, ¿qué dice? ¿Qué hace? Cuando tiene la responsabilidad de en un mundo que se está desboronando, dar como por las esperanzas, ¿no? Decir, vamos a poder salir. El estudiante en ese momento, cuando hacemos la entrevista, está muy desesperado y pregunta muchísimas cosas acerca de por qué esto, por qué lo otro, por qué más lo otro, cuestiona todo. Está enojado con la vida, ¿no? Entonces a eso también a mí me hace reflexionar y decir, a ver, un docente no solamente es aquel que viene a dar unos contenidos temáticos, ¿no? Tiene que atender estos problemas y tiene que acompañar durante todos estos problemas que la humanidad no habíamos tenido hasta este momento. Entonces, ahí nos hace reflexionar cuáles son los retos que tenemos en nuestra formación, que no se limitan simplemente a cubrir los contenidos de la malla curricular. Esta etnografía para la paz me permitió ver esta otra dimensión que necesito trabajar y atender para darles atención a mis estudiantes, ¿no? Entonces, como pueden ver, este texto, aunque parece ser muy corto y muy sencillo, nos permite hacer reflexiones muy profundas que pueden servir para hacer análisis dentro de la pedagogía y las ciencias de la educación, pero también para ir evolucionando en este proceso que nos está marcando los retos de la humanidad, ¿no? Entonces, yo hasta aquí dejaría mi participación, pero no me gustaría que hasta aquí la termináramos, sino abrir como el espacio para las preguntas, para los comentarios. Entonces, no sé si por allá, yo no tengo, no alcanzo a distinguir muy bien allá la pantalla, pero no sé si allá por el Zoom tengamos alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No veo manos levantadas. Si hay una mano levantada y no la veo, pues tome la palabra, rebátela porque... Si piden por ahí el link del libro, a ver si por ahí lo pudieran compartir, a ver si hay quien nos pueda auxiliar. Pues yo nada más quisiera comentar más una cosa muy sencilla que dijo el maestro Sebastián, y que ojalá este tipo de metodologías pues se animaran, ¿no? Los estudiantes tesistas jóvenes, para que ustedes puedan ver que hay otras metodologías de las cuales casi no han sido exploradas, por lo menos en la educación, ¿no? Entonces, pues era el comentario que quería decir, y bueno, sería una invitación. Quizás haya una oportunidad en los seminarios que Sebastián, esa oportunidad de poder profundizar en la metodología. Gracias, doctor. Claro que sí, yo creo que este espacio yo creo que tendría la posibilidad de construirse ya como un seminario, entonces lo vamos planeando, doctor. Gracias. ¿Alguien más por allá? ¿No? Bueno, por acá en UPN 151, no sé si alguien tenga un comentario, una pregunta. ¿No? Bueno, por allá en la normal, doctora. Tampoco veo alguna pregunta de este lado, doctor. Pues bueno,
la doctora Felisa estaba por venir, pero tenía una reunión en el ISEM, entonces yo creo que no alcanza a llegar. Entonces, si el ingeniero nos ayuda con la diapositiva. Pues haremos entrega simbólica de una constancia. Pues bueno, vamos cerrando ya el evento. Agradecemos a la doctora Isaura, al doctor Saúl. De manera simbólica voy a leer la constancia que con los escudos de nuestra institución, el año 2002, año del quicentenario de la Escuela de Toluca, capital del Estado de México, la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 151, hace constar que la doctora Isaura Martínez Rodríguez participó como ponente en la presentación del capítulo del libro Formación docente, violencias en tiempos de pandemia, narrativas de jóvenes mexiquenses desde la etnografía para la paz, como parte del ciclo de conferencias de Educar para Transformar en Cultura de Paz. Toluca, Estado de México, a 14 de diciembre del 2022, Educar para Transformar, y firma nuestro director, el maestro Ernesto Lara González. Entonces, en un momento les hacemos llegar las constancias, doctora Isaura, doctor Saúl, y pues bueno, agradecer su colaboración, la invitación antes que nada para escribir este texto, y pues su participación en la presentación del capítulo del libro. Pues muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Si me permite la palabra, quiero nuevamente agradecer a mi director, al doctor Rubén Darío Cepeda, por el espacio que me da y la invitación que me permitió hacer a todos mis compañeros docentes, quienes los veo conectados. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Es un gusto que compartamos estos espacios académicos. Igual, doctor Saúl, doctor Sebastián, es un gusto trabajar con ustedes y en colaboración. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado y bueno, pues ahí estamos. Hasta luego, que pasen un excelente día y feliz Navidad a todos. Gracias, hasta luego. Educar para Transformar, Universidad Pedagógica Nacional.